Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a mi jardín. Ustedes ya están escuchando el sonido de los pájaros aquí en este sector precordillerano donde me encuentro. Y revolviendo entre mis libros, hoy día encontré un libro que leí hace varios años atrás de René Daumal. René Daumal es un escritor que nació en las Ardenas en el año 1908 y murió muy joven, en el año 44, a los 36 años. Muy interesado en la cultura hindú, pero también en el misterio de la montaña. Era fanático de la montaña y escribió este texto que tenía subrayado y que voy a compartir con ustedes. Embarcado en la tradición fabulosa, escribí más o menos que la montaña es el vínculo entre la tierra y el cielo. Su cumbre única pertenece al mundo de la eternidad y su pie se ramifica en contrafuertes múltiples que recorren el mundo de los mortales. Es el camino por el que el hombre puede elevarse hasta la divinidad y la divinidad se le puede revelar al hombre. Los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento ven al Señor cara a cara en lugares elevados. Ahí tenemos el Sinaí y el Nebo de Moisés. Y en el Nuevo Testamento, el Monte de los Olivos y el Gólgota. Y pasando a los arios, están las oscuras leyendas de los Vedas, que dicen que el soma, ese licor que es la semilla de la inmortalidad, reside en las montañas. En la India, el Himalaya es el lugar donde moran Shiva, su esposa, la hija de la montaña, y las madres de los mundos, de la misma forma que en Grecia, el rey de los dioses tenía su corte en el Olimpo. Y así va enumerando y llega hasta China, donde se habla de la montaña de los bienaventurados y los sabios antiguos impartían enseñanza a sus discípulos al borde de los precipicios, dice René Daumal. Nosotros tenemos montañas privilegiadas, montañas sublimes, diría yo, y sin embargo me da la impresión que le hemos dado la espalda a la montaña, como cultura, como país, como educación. Sin embargo, yo siempre he celebrado a aquellas personas que se han dedicado con pasión a conocerlas, a recorrerlas, a escalarlas, y me parece que ellos tienen mucho que enseñarnos, porque tenemos a nuestra disposición este espacio. Imagínense que Daumal dice que el espacio donde se le dieron las grandes revelaciones a todas las grandes culturas, el mundo judío, el mundo chino, el mundo egipcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día vamos a escalar un poquito hacia el misterio de la montaña, vamos a ascender un poquito más, porque vamos a conversar con Patricia Soto, montañista. Ella en realidad es asistente social y magíster en ciencias políticas de la Católica. Es la primera mujer latinoamericana en subir el Everest y completar el reto de las 7 cumbres. Es guía e instructora de montaña. Le encanta subir a los volcanes. Ahí está siguiendo el consejo del filósofo alemán Federico Nietzsche, que decía: levantad vuestra carpa bajo los volcanes. Es instructora en National Outdoor, en una especie de escuela, ahí nos lo va a explicar, una especie de organización que tiene que ver con liderazgo, que tiene que ver con técnicas de liderazgo en 6 países. Y bueno, vamos a iniciar esta excursión, este ascenso a la montaña. Patricia, un gusto de caminar contigo, de ascender contigo, digámoslo así, esta tarde. Un gusto, Cristian, un gusto a todos quienes nos escuchan y gracias por la invitación. Feliz de caminar junto a ti y todos los auditores. Fantástico. Oye, Patricia, lo primero que nada, de dónde te nace esta pasión, este amor por escalar y por las montañas?
Mira, como u otras de tus invitados han contado por qué les nacen las pasiones increíbles, viene en la infancia. Claro. Y ahí te das cuenta también de la importancia de la infancia en todos nosotros y el valor que tiene, los ejemplos y las vivencias que tenemos. Ahí nace todo. También tuve el privilegio de, si bien es cierto, nací en Santiago, mis padres eran muy curiosos y les gustaba salir a acampar, a recorrer, y se los agradezco mucho porque con los recursos que tenían se las arreglaban igual. Yo a veces veo la vida con niños y lo cansado que muchas veces terminan muchas jornadas laborales y hacerse el espacio para sábado, domingo, vamos con mochila, que los pañales, que todo eso. Porque yo salía con pañales, mi papá tenía una motoneta, y en mis primeras fotos son arriba de Mira. una motoneta. Y ahí parte todo, ese acercamiento, ese conocer la naturaleza. No subíamos grandes montañas con mis padres, pero ahí nació todo, digamos, el contacto con la naturaleza. La montaña misma no tuve también la posibilidad de conocerla antes como un deporte, como una actividad. La veía tal como dices tú, era como la mayoría de los chilenos la vemos, está ahí, sabemos que está, porque la echamos de menos cuando salimos del país, quienes podemos viajar. Si hay algo que echamos de menos es la montaña, no nos damos cuenta hasta que no la tenemos. A mí me afecta hasta para ubicarme, ¿no? Norte, sur, este, oeste, ¿dónde está mi montaña? No la vemos, pero está muy dentro de todos nosotros los chilenos. Creo que ahí estamos al debe. Y fue solo cuando entré a la Católica, a la universidad, que tenía que tomar un deportivo y me quedé sin cupo en el deportivo que tomé, y alguien me dijo: existe el deportivo llamado montañismo. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué hacen? ¿Suben montañas? ¿Para qué suben montañas si se ven tan bonitas desde acá abajo? Y bueno, aquí estoy. Cambió totalmente mi vida. Claro, ¿para qué subir montaña? Hay una cierta inutilidad en el subir montaña, pero esa misma inutilidad es la que tiene un tremendo valor, ¿no? Exacto, hay varios autores y montañistas que dicen, ¿sabes?, los conquistadores de lo inútil, precisamente porque muchas veces vas, subes y nadie entiende por qué la subiste, no hay telespectadores, no hay quien te aplauda, no hay nada de eso que existe en otros deportes y en otras actividades. Tiene bastante inútil, pero a la misma vez te llena mucho, te conoces tanto a ti mismo. Ahora, con la introducción que hiciste me quedé pensando, chuta, quedó la vara alta, porque no sé si he tenido esos contactos tan profundos, o quizás sí, quizás no, porque cada vivencia en la montaña es tan personal. Yo también creía, cuando veía las montañas y conocía a estos montañistas, chuta, son tremendas personas, héroes, y también me llevé grandes desilusiones, pero después logré entender que la montaña, en el fondo, no es que te haga mejor persona, simplemente estás expuesto a situaciones tan límites que a veces en la ciudad no las tienes, que sale lo bueno y lo malo de cada persona. Eso es Y algo eso, claro, sí, eso es algo perdón. que yo no habría pensado. O sea, uno habría pensado que este deporte hace desarrollar el espíritu cooperativo, porque si no hay cooperación tú te puedes morir en la montaña, que miras al otro, que en el fondo superas un poco tu ego, pero parece que no es así. Y No, eso no es tan así. es muy interesante saber eso, que también se ve la parte oscura, la sombra del ser humano, también se descubre en la montaña. ¿Te ha pasado ver eso? Sí, sí. Y lo vi muy temprano y en detalles como, por ejemplo, no sé, alguien se está muriendo, tiene frío en las manos, tiene principios de congelamiento, y de repente pasa alguien que puede ayudar y dice, chuta, lo siento, no es mi amigo, yo vengo a la cumbre, viajé de otro país súper lejos, no voy a perder mi oportunidad de cumbre, y te dejan. Y se ve la miseria también humana, es terrible. Patricia, tú eres la primera mujer latinoamericana en subir el Everest, entiendo. ¿Mm? Sí. Y me gustaría que me hablaras específicamente de esa montaña, del Everest. ¿Qué es lo que significó para ti y qué es para un montañista hacer cumbre en el Everest? ¿Qué significa? Hablemos de la especificidad de esa montaña que es el Everest. Mira, hay una gran cantidad de montañistas que no les llama la atención el Everest porque tienen otro tipo de desafíos que desean cumplir en sus vidas, que son más técnicos, o les gusta escalar en roca y 10 largos de roca les llama mucho más la atención, o 20 o 30, o ir a zonas desconocidas que no tengan altura. Pero el Everest es igual el Everest. Es la montaña más alta del mundo y va a atraer a mucha gente siempre.
Yo, la primera vez que lo vi en vivo y en directo, y que estuve a sus pies, sentir esa inmensidad, lo grande que es, uno se siente tan pequeño, tan insignificante a la misma vez, que también te atrae y quieres conocerlo, quieres desafiarte a ti mismo, saber si puedes, no puedes, has leído tanto sobre ello también, hay grandes aventuras, lamentablemente ha fallecido harta gente también, que es imposible que no te atraiga, de cierta forma. Y dime, a ver, ¿cuáles son las virtudes esenciales para poder, digamos, realmente tomar desafíos tan grandes como este? Después de todos tus años de montañismo, ¿cuáles tú crees que son las cualidades esenciales para ti del montañismo? Las cualidades necesarias, fundamentales. Uy, bueno, como también dicen por ahí, alguien me dijo una vez que yo camino con el corazón, porque soy chiquitita, mido 1,56 m y cuando la gente me ve no se imagina que sea montañista, y no soy la típica deportista con los super músculos, ni cosas por el estilo. Yo creo que una característica que es en el fondo que tú quieras subir la montaña, que sea que la respetes y que lo quieras. Y teniendo eso, vas a tener la capacidad en el fondo de poder intentarla. Hay que prepararse, no es llegar e ir. Ahora, yo tengo un tema, es increíble cómo uno se va transformando con el tiempo, porque cuando yo partí también con la montaña, la veía como conquista. Voy a ir a poner mi bandera, pa. Y si estudias también la historia, así como del montañismo, el montañismo también, como dice, están los dioses acá y estos seres humanos querían ir, pero también hay un momento en la historia que el conquistar montaña está relacionado con el tema de países que en el fondo querían conquistar. Yo ya no pasé por eso, yo ya no me llama la atención conquistar, que es más, no me gusta mucho el tema de conquistar, porque ¿qué voy a conquistar yo? Si no soy dueña de la montaña, es al revés, al final es ella la que me conquista a mí y me transforma. Y eso, no estoy respondiendo a tu pregunta, pero es un poco, Sí, es sí, lo que a sí. mí me llama la atención y es lo que quisiera que todo el mundo eh, pudiera entender y comprender y fuera con mucho respeto hacia ellas. ¿Y cuál es la transformación que te ha producido la montaña a ti a lo largo de los años? ¿Qué transformaciones has ido viendo dentro de ti misma? Bueno, tú hablabas recién del tema que te imaginabas, el tema del trabajo en equipo, colaboración, que sí, la existe. Hay un grupo grande que lo hace, pero como te digo, sale lo bueno y lo malo de ti. Mi gran transformación fue que en el fondo darme cuenta de la importancia. La montaña una vez tuve una experiencia que me echó literalmente y me dijo, Patti, si te dedicas solo a subir montaña y estás acá, te necesito allá abajo, te necesito en las ciudades, trabajando en otras cosas que también son súper importantes, y la vida humana, las personas. Para mí ahora subir montañas sola no tiene gracia para mí. Yo disfruto más llevando a personas a que conozcan las montañas, que tengan esas experiencias, como dices tú, transformadoras que yo tuve. No, y en eso estoy. Por eso me pasé del mundo del guiado a la educación. Lo que me hace más feliz ahora es ser como un puente, poder facilitar esa conexión, esa oportunidad que yo tuve con otros, dar la posibilidad a otros. ¿Y qué elementos de la experiencia del montañismo pueden ser interesantes traspasar a la educación? Bueno, la educación es algo muy vasto, pero es de la educación de los niños, de los jóvenes y de los adultos. A ver, ¿qué elementos has encontrado tú en el trabajo del montañismo que puedan ser aplicados en... Mira, una cosa súper básica, pero que a veces se olvida en las ciudades, es que tus decisiones, tus acciones tienen consecuencias. Y en la montaña se vive ahí, directamente, no la puedes borrar. Tú tomas una decisión de cruzar un río en una sección y te equivocaste en evaluar el río y las condiciones y tu grupo humano, y se te puede caer alguien al río, irse río abajo y lo perdiste y se te murió. Y eso en miles de pequeñas decisiones en el fondo que a veces están tapadas en la ciudad. Tomamos a veces decisiones y no vemos las consecuencias directas. El mismo hecho las redes sociales, tú lanzas a veces un comentario y no te das cuenta del daño que puede causar o las consecuencias. En la montaña lo tienes, ahí tienes uno súper específico.
Entiendo que trabajas en esta organización que es National Outdoor Leadership School. A ver, explícame un poco esta iniciativa que se hace en ese país, ¿en qué consiste? Mira, esta escuela partió de hecho un montañista que formaba parte, fue invitado a ser el primer grupo norteamericano en subir el Everest. Y en ese momento se invitó como los mejores que se consideraban en ese país de montaña. Y fueron y fue un fracaso rotundo. ¿Y por qué? Porque no trabajaban en equipo. Habían demasiados egos, con el mismo equipo de fútbol. Si uno solo trabaja solo, el equipo de fútbol no funciona. Si no tenemos el delantero, el de aquí, el de allá, no funciona. Lo mismo. Entonces ahí él se dio cuenta y dijo, chuta, aquí las habilidades técnicas se pueden aprender, pero tenemos que desarrollar el liderazgo. Tenemos que desarrollar el tema de la personalidad, de ser mejores personas. Y ahí nació con la idea de crear esta escuela que después se fue transformando en el tiempo y ahora finaliza en esta escuela que desarrolla actividades al aire libre, utiliza el aire libre, porque no es solo la montaña, sino el mar, distintos ambientes como sala de clases, en donde se lleva a los estudiantes para una experiencia de un mes, 2 semanas, un mes, 2 meses, en que en el fondo los instructores somos los facilitadores para crear esa relación y ese conocimiento. Bueno, uno podría decir, lo he dicho tantas veces aquí en el programa, que con la naturaleza que tenemos, esta naturaleza extrema, montaña, glaciares, mares, desiertos, tenemos una escuela abierta, la naturaleza misma es una escuela abierta. Totalmente de acuerdo contigo. Mi gran sueño es que las aulas se abran. Me sueño con ver un profesor de matemática o de física, también matemática, enseñando física afuera, mostrando así cómo se cae la manzana y por eso está la gravedad. O sea, en geografía y yendo a recorrer, mostrando no solo en el pizarrón o online frente a la televisión. Creo que eso ayudaría tanto que los chicos les haga más sentido las cosas que solo aprender de memoria y que a veces las vean tan desconectadas, porque está todo tan unido, tan unido. Entonces, sí, creo que tenemos una sala de clases privilegiada y que le tenemos miedo, porque ese miedo es el que imposibilita que la gente salga. Tienen miedo de que le pase algo a los chicos, tienen miedo, porque siempre también la prensa que ocurre algo malo, ¡guau! Sí, Es lo vivimos primero en que una destacan. cultura del miedo, ¿ah? Inmerso en yo lo he llamado la pedagogía del miedo. Y transmitimos ese miedo a nuestros hijos, transmitimos ese miedo a nuestros alumnos y les hacemos perder experiencias que son fundamentales. Exactamente. Porque hay maneras de permitirle cometer errores. Nosotros partimos de la base que tú puedes cometer errores y esos errores aprendes mucho, pero hay que controlar. En el fondo hay distintos niveles de riesgo. A veces si el niño se sube a un árbol y se va a caer solamente 30 centímetros, no hay nada de malo. Si se te pega un rasmillón, va a aprender. Ahora, obviamente, si se sube arriba al techo de la casa y de ahí se tira para abajo, claro, es otra historia. Pero hay que enseñarle, hay que darle la posibilidad, si no, no son tontos. Claro. Como que a veces no, y esa angustia, a mí me molesta siempre ver a ciertos papás, bueno, uno mismo puede caer en lo mismo, diciéndole a un niñito, no te caigas, no te muevas, no te subas, no te mojes, o sea, finalmente no vivas, en el fondo le está diciendo eso, ¿no? Tal cual, de hecho yo a veces a los niños les digo, oh, se cayó, y yo lo miro, tienes un tatuaje natural. Son los mejores. Claro, ellos después van a tener muchas historias que contar con ese tatuaje que te va quedando. Pero ahora, ¿cómo podríamos haber evitado que te pasara esto? Y lo analizamos y lo conversamos. Ay, sí, es que quise ir a hacerle cariño al perrito que estaba al otro lado y no me fijé que estaba la canaleta. No sé, estoy inventando. Entonces, bueno, tienes que fijarte, no puedes, ya puedes aprovechar la instancia, pero eso requiere también más de paciencia y de tiempo. Desde luego, mucha más paciencia y tiempo. ¿Qué es lo que escasea hoy día? Estoy conversando y caminando por mi jardín con Patricia Soto, montañista, la primera mujer latinoamericana en subir el Everest, guía, instructora de montaña, enamorada de la montaña. Patricia, a ver, me gustaría que me contaras alguna experiencia, no sé si una epifanía, una revelación, pero alguna experiencia que hayas tenido tú en tu ascenso a las montañas que lo guardes, que lo atesores como un recuerdo, como una experiencia importante, así como existencial o personal. Uy, está lleno, ¿eh? Está lleno porque, sí. Ay, cada montaña me ha dejado algo. Hay unas que recuerdo más que otras situaciones. A ver,
Dejando de un lado el Everest, también mencionaste el tema de los miedos. Y quizás me voy a trasladar no a una montaña, sino una pared de roca que a mí me desafió mucho, que es en Yosemite, el Capitán, en Estados Unidos, que son muchos largos de cuerda, una ruta no muy difícil comparada con otras que las que hay, pero era para mí la primera vez que dormía colgada de una pared, cosa que para otros montañistas no tiene nada de difícil. Pero para mí, estar colgando de una pared, durmiendo en una cosa, en una carpa en el aire que se mueve junto con uno, me significó enfrentarme con muchos miedos. Bueno, gran aprendizaje que en el fondo el miedo siempre va a existir, pero uno tiene que aprender a controlarlo, a manejarlo y no dejar por eso de hacer lo que a uno le gusta hacer. Tiene que capacitarse, tiene que rodearse de la gente adecuada y así va a superar eso y salir adelante. El miedo es peligroso cuando te paraliza. A todos nos impactó, y a mí particularmente, incluso escribí una columna, el fallecimiento del montañista chileno Juan Pablo Mora hace poco tiempo atrás. Un hombre bien experimentado, con mucha experiencia. A ver, ¿qué enseñanza sacas tú, que sacan los montañistas de lo que le ocurrió a él? ¿Cómo lo miras tú en perspectiva? ¿De qué le pasó a Juan Pablo Mora? Mira, hablar de cuando ocurren accidentes en la montaña es difícil cuando tú no estás ahí, porque son muchos los factores que están involucrados y hay que estar ahí para saber un poco lo que sucedió. Pero te voy a contar lo que a mí me pasó cuando escuché la noticia. Eh, con dolor debo decir que yo imaginé inmediatamente que había fallecido. No, algo me dijo, por mi experiencia en la montaña, veía poco probable de que estuviera vivo, conociendo las condiciones de esas montañas y a esa altura, la altura que uno está. Hay casos de sobrevivencia, por supuesto, pero también pensando un poco lo que conocía de Pablo, si bien es cierto yo no lo conocía personalmente, pero lo que había escrito, entrevistas y cosas, él lo iba a dar todo, todo por llegar arriba a la montaña. Entonces, yo creo que lo dio todo y la montaña simplemente no estuvo, le mostró su otra cara difícil, dura y no pudo regresar. ¿Qué pasó en detalle? No lo sé, pero yo creo que él lo dio todo. Patricia, uno podría decir que tú decías ahí que el ego también aparece, que la sombra también aparece, que el individualismo también aparece en la montaña. Pero veamos qué elementos más nobles o más positivos del ser humano aparecen en la montaña y de repente descubrimos de nosotros mismos que no pensábamos que teníamos como recursos internos. Bueno, eso mismo, sí, el ego no es malo, ¿ah? No es malo esta porción de ego. Bueno, cuando tú aprendes a vivir con él y a manejarlo, chuta, sale otra parte tuya. Y eso es lo que a mí me sigue atrayendo, el, la parte humana. He visto también en las montañas gente que es capaz de dar la vida por otro, por el compañero, por tratar de ayudarlo, de salvarlo, pone en riesgo su propia vida. Y eso es hermoso, es muy bonito verlo. Yo he tenido cordadas, compañeros y amigos que yo sé que si a mí me pasa algo, ahí van a estar conmigo y no me van a dejar botada. Y ellos saben que yo tampoco los voy a dejar. Entonces también te vas al otro extremo que sale lo más noble de ti, como dices tú, y eso es lo que me gusta. Me encanta ver eso también, no me quedo solo con lo otro, pero sé que existe. Pero veo mucho más, debo decir, del otro lado, esa parte hermosa que sale, que un compañero puede decir, chuta, yo he soñado con subir esta montaña, este es mi sueño de toda la vida, están mis recursos, el crédito que tomé, lo que sea, pero ¿sabes qué? Tú andas, aquí están mis guantes, llévate mis guantes, tú haz cumbre por todos nosotros, yo me quedo, no sé, he visto cosas maravillosas allá también. Patricia, me imagino que también el hecho de vivir, de tener que sobrevivir con pocos elementos, porque el montañista no puede ir sobrecargado, eso hace que de alguna manera uno ande ligero de equipaje, como dice el poeta Antonio Machado, ¿no? Y aprenda a andar ligero de equipaje. O sea, me imagino que la experiencia de la montaña hace valorar más o te demuestra que es posible vivir con menos, vivir de una manera más simple. Totalmente de acuerdo. Uy, está sonando un teléfono. Uh-huh. Perdón. Sí. Sí, efectivamente, espérate, déjame desconectar algo para que no nos vuelva a molestar.
Sí, yo he aprendido que se necesita poco para vivir, increíble. Eso, si bien es cierto, las mochilas son pesadas y siempre ando cargada con un montón de cosas que también yo digo cuando sea el momento de irme al otro mundo, como le llamo, decir, "Ah, por fin viajo ligera, porque no tengo que llevar equipo". Pero sí, es increíble lo poco que uno necesita para vivir. Y ahí te das cuenta del agua, del viento, un buen compañero, un buen amigo. Eh, no se necesita mucho. Pero desde acá en la ciudad, cuando regresas y de repente te das cuenta cómo compra, 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 cómo necesitamos más, ya vivimos tan simple, me encanta eso, es otra cosa hermosa. Hablabas tú de la convivencia y que te gusta ir a la montaña con compañeros, con equipos, con grupos, con otras personas. Pero imagino que la coexistencia y la convivencia no debe ser fácil. También se conoce la coexistencia extrema del ser humano, ¿no? En una carpa, encerrado durante muchos días. ¿Cómo se escoge un compañero y qué es lo que se aprende de la convivencia humana ahí? Me encanta cuando se llega a esa situación. No es que me guste crear conflictos, pero me encanta. Me ¿Ya? encanta porque en el fondo te conoces más a ti mismo y conoces a tus compañeros y tienes que conversar. Estás en un espacio tan estrecho. No es como te enojas con alguien acá en la ciudad y me voy a la casa. Te vas para otro lado, nos vemos 3 días, no sé, o no te veo más. Te saco de mi lista. Ahí no, estás ahí, tienes que salir del cerro, te quedan 10 días más de expedición, 15 días de expedición, tienes que afrontar la situación y te obliga a conversar por lo que está pasando. Y eso es hermoso. Yo creo que siempre al final hay un resultado, aunque ese buen resultado puede ser, ¿sabes qué? Te quiero, eres mi amigo, pero a la montaña no vuelvo a ir contigo. Sigamos juntándonos en Santiago nomás a tomarnos Claro. un chopito, lo que sea. y, eso, y eso está bien, está ok, ¿por qué no? Patricia, entiendo que tienes, lo decía al comienzo, una especial afición por los volcanes, por llegar al cráter de los volcanes. Hablemos un poco de esa pasión tuya por los volcanes. Uy, los volcanes los siento con tanta fuerza, siento su energía. Para mí es como la tierra está viva. Aquí estamos, no, no somos algo inerte. Sí, los árboles te lo dicen, muchas cosas que te lo dicen, pero la fuerza del volcán me atrae mucho. Y los cráteres, todos los cráteres son diferentes, entonces soy curiosa. También así como tú lees, también por curiosidad, yo soy curiosa de las montañas y quiero saber qué hay un poquito más allá. Y los volcanes me llaman mucho la atención, siempre quiero saber cómo son. ¿Cuál es el volcán más bello para ti de Chile, el que más te haya fascinado? No sé si es más bello, pero me marcó mucho el volcán Parinacota. El Mm. volcán Parinacota, el Sajama en primera región, ambos limítrofes, que tienen el tercero que es el Sajama, bueno, están los Payas Chatas, que son los hermanitos, el Parinacota y el Sajama, o sea, perdón, el Parinacota y el Pomerape, y el Sajama. Pero en el lugar que están en el altiplano, son tan especiales, tan hermosos, son 3.6000, y es gigante su cráter, que lo pude recorrer por toda la orilla, que me marcó, quizás en un momento de mi vida también, en que estaba subiéndolo, pero le tengo mucho cariño a ese volcán y a esa zona en especial. Patricia, yo entiendo que hay muchas mujeres que son montañistas y montañistas importantísimas que han logrado grandes cumbres, pero ¿significa algo o ha cambiado mucho en los últimos años la participación de la mujer en el montañismo? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Lo has vivido con mucha dificultad o al contrario, lo has vivido como algo completamente normal y que es parte de la posibilidad de ser montañista? Bueno, cuando yo partí, claro, había muy pocas mujeres haciendo montaña y si las había, duraban muy poco en el deporte porque priorizaban por otras cosas. He visto cómo ha aumentado, pero ha aumentado más en la parte de escalada en roca, que ahí hay un boom en estos momentos, pero igual hay más mujeres haciendo montaña y he visto hartas mamás hoy en día y saliendo también con sus niños y me encanta. No lo veía mucho en Chile, lo veía más en Europa y en Estados Unidos, pero creo que ahora por fin estamos con una generación que está saliendo con sus hijos y las mujeres están súper empoderadas y están liderando ese tipo de actividades y me encanta verlo. No, eso es algo que veo una gran diferencia. Hay más acceso también a los equipos. Cuando yo partí, no sé, pues salía con un buzo, me iba a comprar cosas a la ropa americana. eh,
todas las tallas me quedaban gigantes porque estaba pensado para hombres. Ahora hay muchas más opciones, hay más poder adquisitivo, ha cambiado bastante y veo más mujeres, veo muchas mujeres. Patricia, te quiero agradecer esta caminata, esta pequeña escalada a la montaña en esta tarde aquí Desde el Jardín. Ha sido muy grato para mí conversar contigo, Patricia Soto, montañista, asistente social, magíster en ciencias políticas, pero sobre todo la primera mujer latinoamericana en subir al Everest y completar el reto de las 7 cumbres. Muchas gracias por esta conversación al pie de la montaña. Muchas gracias a ti y espero que todos sigan en el fondo, se den el espacio para ir y visitar la montaña. Que no le demos la espalda a nuestra montaña y que enseñemos a nuestros hijos a conocer, a adentrarnos, a perder el miedo y a descubrir toda la magia que hay ahí, toda la enseñanza de vida, toda la escuela de vida que hay en el ascenso de la montaña. De todas maneras, muchas gracias. Patricia, te mando un abrazo y un gusto de haberte conocido, por lo menos digitalmente, de jardín a jardín. Gracias. Muy buenas tardes. Literalmente, de jardín a jardín. Y yo me despido de ustedes, queridos y queridas radiovidentes. Cierro la verja de mi jardín como todas las tardes. Los invito mañana nuevamente a las 8 a conectarse con este jardín a través de pauta.cl. También nos pueden escuchar en Spotify. Y no se olviden de la frase que siempre les regalo o comparto al final del programa, la frase del libro El Cándido de Voltaire. Hay que cultivar el propio jardín. Habría que decir, hay que subir la propia montaña. Podríamos adaptar la frase. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.